Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es muy probable que al ver el vídeo de hoy hayas pensado varias cosas. Que o bien Shakira era mi invitada e iba a estar conmigo en este vídeo, o bien que Shakira conocía al Dr. Gaboboy y había usado las enseñanzas del Dr. Gaboboy, o también puede ser que qué narices tiene que ver Shakira con el Dr. Gaboboy. Eh, la verdad, te digo que no sé si Shakira conoce al Dr. Gaboboy y desde luego, como ves, no es mi invitada, no tengo el placer de conocerla personalmente. Pero el vídeo de hoy va a tratar de su último éxito, de infidelidad y de traición, pero también de autoestima y amor propio y por supuesto aplicando las secuencias del Dr. Gaboboy a esto. Lo que ocurrió es que fue que, bueno, que hace tiempo, en mi adolescencia, en mi adolescencia y juventud, ¿vale? Yo fui fan de Shakira, la Shaki, como la llamábamos mi hermana pequeña Vero y yo. Según, según la Shaki se fue posicionando más en los ritmos latinos, que no me gustan demasiado, fui dejando de seguirla. Como además no veo las noticias y mucho menos el salseo, pues no me había enterado de que se había separado de Piqué. Así que igual que me enteré que estaba con él por aquella canción, La bicicleta, eh, machacona, 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 pues me enteré de su separación por esta otra canción que está tan de moda ahora, Te felicito. Lo que pasó fue que el día de mi cumpleaños salimos toda mi familia a pasar la mañana eh, en el mar, en un pequeño barquito. Y mi hermana Vero, que como digo sigue siendo seguidora de ella, era la encargada de la música, pues, bueno, pues puso esta canción y cuando empezó a sonar la dichosa canción, Te felicito, hizo un comentario, algo así como: cuando se hizo público que se iban a separar, todos entendieron esta canción y llegó a ser un super hit en todas las listas. Yo, que estaba en la inopia, le dije: ¿se han separado? Si se querían mucho y parecía que les iba muy bien. Y ella me respondió: no tan bien, él no le fue muy fiel, que digamos. Y en ese momento comencé a prestar atención a la letra de la canción. Mientras la escuchaba lanzar al vuelo las miserias de su relación, me vinieron a la mente dos posibles reacciones de la gente. La primera, muy básica, la más básica por así decirlo, y humana, que todos aquellos que la envidian, ya sea por su físico, ya sea por su éxito, sentirían alegría por su mal. Y pensaba yo, ¿por qué exponerse así? ¿Por qué exponer su dolor y su ruina, por decirlo así, la ruina de su relación, de esa forma? Porque bueno, no vamos a llevarnos las manos a la cabeza ni rasgarnos las vestiduras. El ser humano, por desgracia, es así. En realidad, la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos probablemente sentido alegría cuando a alguien a quien envidiábamos le ha ido mal. Y ella, la diosa Shakira, tiene muchos de esos haters tan modernos ahora, eh, porque es así, porque es parte de su imagen, es parte de su trabajo. Pero estoy segura que muchos otros, como yo, lo que sentimos fue compasión. En mi caso, compasión y un sincero orgullo de que alguien como ella no tuviera ambajes en mostrarse vulnerable y decidiera exponerse de esa forma. Yo, que he pasado por eso, una infidelidad dolorosa, darte cuenta de golpe que eres la tonta de la peli, que no se ha enterado de nada, que eres la última en enterarte de todo, de repente la entendí profundamente y la admiré por su valentía. Puede ser también que decidiera exponerse porque al fin y al cabo se sabría tarde o temprano y prefirió marcar su posición y hacerse fuerte, eh, lo cual también me parece perfecto y muy loable. O puede ser que decidió y sintió que él era el que había obrado mal y que en realidad él era el que quedaba expuesto en su traición y en su forma de comportarse con ella, ¿no?
y que sería él el que debería avergonzarse. Y por supuesto, también era él y no ella, dado que el mayor pecado que había cometido era amar a alguien que tal vez no lo mereciera, la que o el que mereciera ser señalado de alguna forma, ¿no? Bueno, sea como fuere, me sentí identificada por mi experiencia personal y orgullosa de que una mujer como ella, pues, hiciera público esto de una forma tan artística y que expresara también en pocas palabras un sentimiento tan potente como es el del dolor por sentirte traicionada o traicionado, ¿vale? Además, también os digo que me sentí un poco más fuerte en mi postura, la que tomé cuando me ocurrió a mí, en las decisiones que tomé y sentí también reforzada un poco mi autoestima y mi amor propio, porque si a la diosa Shakira le había pasado a una mujer como ella, escultural, inteligente, fuerte, poderosa, que había sido engañada, si a ella le habían engañado, ¿por qué no me iba a pasar a mí? Una persona normal y corriente, como tú y como yo. Y de alguna forma, a través de ella, a través de lo que a ella le ocurrió, algo que yo ya sabía, pero que en este momento se instaló en mí de una forma más potente y contundente, y también gracias a que ella se mostró vulnerable, volví a darme cuenta de nuevo que, bueno, que cuando te traicionan o te engañan, en realidad no tiene que ver contigo, no tiene que ver con la persona que sufre la traición o el engaño, en este caso ella o en mi caso yo, sino con quien la comete. Que nada de lo que ella hubiera podido hacer, decir, cambiar, hubiera modificado el comportamiento de él, porque, porque esto no tiene que ver con ella o conmigo o con la persona que ha sido engañada, esto tiene que ver con la persona que es traicionada. Tal vez, repito, el único error en mi caso, en el suyo y en el de tantas personas que hemos sido traicionadas, es confiar en personas que no merecen confianza. Pero el que debe sentirse mal o el que debe sentir vergüenza es el traidor y no el traicionado. No es la persona que es traicionada solo debe pensar o meditar sobre qué hacer para no volver a encontrarte con ese tipo de personas. Pero es el otro el que realmente tiene que pensar en lo que está perdiendo y por qué se comporta de esa forma, ¿no? Tal vez estas personas cometen traición o infidelidad porque tengan falta de autoestima o necesitan sentirse adorados o adoradas constantemente o porque sienten que su poder personal radica en eso, en conquistar y conquistar. O puede ser simplemente que no tengan escrúpulos y que les dé todo igual, que también hay muchos de esos. El hecho es que es una traición que comete esa persona y que no tiene que ver contigo, que no tiene que ver con la persona a la que han engañado. No tiene nada que ver con lo que tú haces, dices o eres. No tiene que ver contigo. Da igual lo que hicieras, lo que cambiaras, cómo te comportaras. Él o ella iba a seguir engañándote. No tiene que ver con tu valía o tu capacidad de amar, sino con la suya. Quiero dejar claro también que aunque en mi caso y el de Shakira la traición y la infidelidad la cometió un hombre, eh, pueden cometerla también mujeres y conozco muchos amigos que han sido traicionados por sus parejas mujeres, porque para esto no hay sexo. Esto es algo que es una actitud, una parte del carácter o una forma de ser, simplemente. No tiene que ver con hombre y mujer. La solución, por lo tanto, no es dejar de confiar ni dejar de ser tú. La solución comienza con hacer caso a las señales, a amarte lo suficiente como para que a la primera bandera roja salgas corriendo de ahí.
te valores tú y dejes a esa persona. Empezar a quererte y a desarrollar tu amor propio, tu compasión contigo misma o contigo mismo. Y entender que con buena autoestima y autoconfianza te podrá pasar, porque no depende de ti, repito. Perdón por la avioneta. Siempre sabrás que el problema no es tuyo y que será doloroso, pero lo dejarás atrás porque te amas a ti más de lo que puedes amar o querer a la otra persona, y así puedes tomar la decisión de cerrar esa puerta atrás de sí, dejar eso atrás y, como ha hecho Shakira, como hice yo en su momento, y dejar a la otra persona con sus problemas, sus historias, sus miserias, y seguir avanzando y creciendo y amándote a ti mismo o a ti misma, ¿vale? Así que te voy a dejar aquí las secuencias para la autoestima y los diferentes tipos de amor que incluyen el amor propio. Trábajalas, cree en ti por encima de todo, conquista el mundo, ten relaciones sanas y recíprocas, es decir, relaciones en las que la persona a la que le estás dando tu amor te lo dé también a ti de una manera equilibrada y armoniosa. Eso existe, eso está y puede ser, es posible para ti, para mí o para cualquier persona que lo desee, pero empieza por ti, empieza por amarte tú, por quererte tú, por trabajarte tú. Así que aquí te dejo al acabar, te dejo las secuencias, como digo, para que las trabajes y las utilices. Y para terminar, bueno, vaya toda mi admiración para la Shaki, nuestra Shakira, por su valentía y su fuerza. Y yo sí que te felicito a ti, Shakira. En fin, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.